¿Qué responsabilidades entonces se le podrían exigir a una administración autonómica en la medida en que, como usted recuerda, es la competente en extinción y prevención de incendios? Una última pregunta, fiscal, y apelando de nuevo a su experiencia, porque hemos oído hablar de tramas incendiarias, de estos pirómanos que ahora usted nos acaba de explicar, de matizar cuál es el término incendiario, es de hecho el término, pero por su experiencia diría que podríamos estar asistiendo, por lo que hemos visto en Zamora, en León, en Galicia, a una actividad incendiaria organizada, o en todo caso, ¿eso cómo puede llegar a saberse? Nos pide paso Olivia desde nuestra redacción porque hay efectivamente noticia de última hora. La Fiscalía de Medio Ambiente está investigando si los municipios más afectados por los incendios cuentan con planes de prevención. Hemos tenido acceso al oficio de este mismo lunes. La Fiscalía dice que es evidente que la situación tan dramática que estamos viviendo con los incendios se debe o bien por la ausencia o bien por la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios. El fiscal jefe de Medio Ambiente le pide a los fiscales provinciales, en primer lugar, que averigüe si existían estos planes de prevención de incendios, especialmente en los municipios afectados. En segundo lugar, que investiguen si la ausencia de estos protocolos ha podido incidir negativamente en el desarrollo de los incendios. Y en tercer lugar, les pide que exijan responsabilidades penales a las personas que tenían la obligación de elaborar estos planes de prevención de incendios y que no los hubieran hecho. Fernando Benítez es fiscal delegado de Medio Ambiente en la provincia de Málaga. Señor Benítez, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Acudimos a usted esta mañana porque es una de las principales autoridades que hay en este momento en la Fiscalía y especializada además en posibles delitos contra el medio ambiente. Y estamos, señor Benítez, en una situación excepcional en nuestro país. Teníamos noticia el otro día de que la Fiscalía de Medio Ambiente ha pedido al Seprona que empiece a revisar si los ayuntamientos tenían o no tenían esos protocolos, esos planes de prevención de incendios. Por aquí quiero empezar, si le parece, fiscal. ¿En qué medida esto significa que hay un trabajo sobre el que estaban advertidas las administraciones y no se había hecho en la prevención de los incendios? Sí que es cierto que la semana pasada el fiscal de Sala nos mandó un oficio en este sentido, pero era recordando que esto ya se había comunicado en el mes de mayo, porque se hace todos los años una campaña de prevención de incendios en la que nos dirigimos a los ayuntamientos donde existen indicios que podría haber peligro de incendio por precedentes anteriores, para que se tenga al día el plan de prevención de incendios, además de para que se adopten las medidas necesarias para prevenir las situaciones de riesgo que pueden ocurrir. Esto se hizo ya entre mayo y junio, y ahora lo que se hace por el fiscal de Sala es recordar esa obligación legal que está en la ley de montes y además la posibilidad de examinar, proceder por vía penal cuando esta obligación no se haya implementado y haya ocurrido un siniestro que tenga que ver con el término municipal donde tenía que haberse hecho. O sea, las consecuencias penales solo se derivarían del hecho de, aunque un ayuntamiento no lo haya hecho, no pasa nada si no ocurre nada, si no hay un gran incendio. Hombre, en principio no, e incluso, aun si hay un incendio, es una cuestión técnicamente complicada que habrá que ver cómo efectivamente se lleva a cabo. Hasta ahora no se ha hecho nunca, porque realmente es un incendio, es un delito de primera mano que se comete por el autor del incendio y hay que ver ahí cómo se engarza la responsabilidad por omisión de quien tenía obligación de haber adoptado determinadas medidas. Permítame la franqueza de la pregunta, pero si entonces ustedes lo van recordando, y entiendo que lo han recordado este mes de mayo, pero ya en anteriores años, y luego no pasa nada si un ayuntamiento lo hace, o no saben si lo hace o no lo hace, ¿de qué sirve que ustedes lo pidan? Nosotros estamos obligados a hacerlo porque ya hace muchos años, no sé si desde 1986, esto se está haciendo todos los años, o sea, la campaña de prevención de incendios, porque nuestra labor realmente es perseguir el delito, pero también actuar en ámbitos de prevención. Entonces, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo y las responsabilidades que puede haber lugar pueden no ser solo penales, pueden ser administrativas o pueden ser de otro ámbito. En todo caso, ya le digo que hasta ahora no se ha procedido contra ningún ayuntamiento por falta de adopción de planes de prevención que se vienen exigiendo en los últimos años, no anteriormente. O sea, no se ha abierto ningún procedimiento por falta de estos planes, ni en ayuntamientos, ni en otro tipo de administraciones, porque entiendo que procedimientos penales no. Que aquí también hay responsabilidad de comunidades, diputaciones o gobierno central incluso. No lo sé, le pregunto. Hombre, la responsabilidad de la comunidad autónoma en materia de prevención es clara porque es quien tiene las competencias básicas. Pero es verdad que la ley de montes atribuye a los ayuntamientos la elaboración de planes de prevención. Tampoco podemos desconocer la realidad de muchísimos ayuntamientos pequeños que no tienen
tienen medios para proceder de esta manera y entonces tendrían que solicitar ayuda a las diputaciones provinciales, pero en la medida que no se gestione esta solicitud de ayuda, tampoco a Diputación se puede exigir responsabilidad. ¿Qué responsabilidades entonces se le podrían exigir a una administración autonómica en la medida en que, como usted recuerda, es la competente en extinción y prevención de incendios? Tendremos que examinar, llegado el momento, aunque ya le digo que es explorar vías nuevas en procedimientos penales en los que siempre nos hemos dirigido contra el autor, pero sí es verdad que en los últimos juicios con grandes responsabilidades civiles, uno que tuve el año pasado donde se reclamaban hasta 30 millones de responsabilidad civil, alguna de las defensas ya esgrimía la posible responsabilidad por omisión de la comunidad autónoma en concreto. Y tendremos que explorar, yo creo probablemente que tenga más incidencia sobre la responsabilidad civil, sobre la obligación de indemnizar a los perjudicados. Más civil que penal, pero sí que podría, por tanto, cuando dice tendremos que profundizar, es que es una vía en la que puede abrirse las fiscalías de medio ambiente e ir explorando esta vía de en qué medida son responsables o tienen que asumir responsabilidad civil por una posible omisión las comunidades autónomas. Sí, de hecho, en este sentido va el oficio del fiscal de sala, que examinemos la posible responsabilidad penal y, si no, administrativa, o en todo caso lo de civil lo añado yo porque creo que es por donde podríamos avanzar. Señor Benítez, ¿esta responsabilidad podría derivarse también de falta de medios? ¿Cómo se dirime? Es decir, ¿cómo actúa un fiscal ante una circunstancia, por ejemplo, como estamos viendo tantas estos últimos días de una manera tan repetida, en la que muchos bomberos, muchos especialistas en la extinción, más allá de vecinos, hablo de personal dedicado profesionalmente a la extinción, nos están advirtiendo, por un lado, de falta de medios o describiendo situaciones caóticas o de mala planificación en los operativos de extinción? Aquí, ¿cómo actúa un fiscal? ¿Qué hace? Bueno, yo quiero decir que, claro, como ya le he dicho antes, nuestra labor se constriñe básicamente a la persecución del delito. Y todas estas cuestiones guardan relación con los hechos, con el desastre que supone el incendio forestal, pero la mayoría de ellas quedan fuera de nuestro ámbito de actuación. Sí le digo que, desde mi punto de vista personal, y llevo muchos años estudiando el tema, es cierto que se advierte una cierta descoordinación en materia de extinción, es cierto que parece demencial el sistema de contratación de bomberos, sobre todo por una temporada muy corta, y luego despedirlos cuando sabemos que los incendios se prolongan fuera del ámbito veraniego. De hecho, aquí en la provincia de Málaga hemos tenido los peores incendios en época invernal, otoño-invierno. Es cierto que me llama mucho la atención y me parece escandaloso que haya gente jugándose la vida por 1.300 euros para saber que luego en octubre van a estar sin trabajo. Todo eso me parece lamentable. Pero donde tenemos que incidir fundamentalmente es en la falta de prevención y de gestión de montes, gestión forestal y de prevención, porque está demostrado que el gasto que se hace en prevención ahorra 1 euro de cada empleado en prevención, ahorra 3 euros en extinción. Creo que realmente, a la vista de la catástrofe que está sucediendo, mi impresión es que no estamos dimensionando realmente el peligro al que nos estamos enfrentando. Que año tras año las circunstancias se van agravando, no solo contra el fuego, también contra el agua, catástrofes naturales en general. Y creo que no estamos dimensionando realmente el peligro al que nos estamos enfrentando, que se viene advirtiendo por meteorólogos, que se viene advirtiendo por científicos y por ingenieros de montes. Y que a pesar de todo, llegado el momento, lo fiamos todo a la suerte y a que podamos escapar con menos perjuicio del que se puede haber producido. Y este año no está siendo así. Este año se han dado las condiciones perfectas para que la catástrofe sea descomunal. Claro, más allá de las responsabilidades penales o civiles, por lo que yo le pueda preguntar a usted en calidad de fiscal, precisamente por esa condición, usted es un gran especialista en los posibles delitos, en todo tipo de catástrofes medioambientales. Me habla de los sistemas de contratación que son demenciales, que es un escándalo las condiciones, pero lo que usted, entiendo, me está queriendo decir es que usted, que esto es su día a día, no le sorprende en absoluto que este verano nos hayamos enfrentado a esto que nos estamos enfrentando ahora. Pues mire, no me sorprende porque
todos sabíamos que esto podía ocurrir. De hecho, era comentario generalizado. Todos los que nos dedicamos al medio ambiente, y ya no le hablo desde la Fiscalía, le hablo de agentes de medio ambiente, de Seprona, y por supuesto los habría en los pueblos, ingenieros de montes, todos sabíamos que este año podía ser dramático. Las lluvias de primavera fueron excesivas con respecto a lo que suele ser habitual. Cayó muchísima agua y luego dejó de llover y ha hecho un calor desacostumbrado. Yo estuve hace poco en Casares, en el término municipal de Casares, con los agentes de medio ambiente para una cuestión que me habían citado, y la maleza que había entre la arboleda llegaba al 1,90 m. Es que yo soy alto y me arañé la frente. Y está absolutamente seca. Es pasto de las llamas en cuanto caiga cualquier chispa, por cualquier motivo que sea que caiga la chispa. Y aquello, una vez que se incendie, lo difícil va a ser controlarlo, como está pasando por otras zonas de España. Afortunadamente en Málaga este año estamos escapando bastante bien. Fiscal, ¿cómo investigan ustedes sobre el origen de los incendios y cómo? Porque, claro, buena parte de los fuegos tiene la mano del hombre detrás, ¿no? Hay negligencias, hay accidentes, hay incendios intencionales. ¿Cuál es el origen de un incendio cuando se dice que está la mano del hombre detrás? Sí, eso conviene aclararlo, conviene dejarlo muy claro, porque se está hablando desde el ámbito político de que la mayoría de los incendios son provocados. Hay que no confundir los términos. Se utilizan estadísticas del MITECO y efectivamente la mayoría de los incendios son provocados, pero quiere decir provocados por la mano del hombre, no quiere decir intencionados. Tenemos que distinguir, y desde el ámbito penal, desde la Fiscalía, se hacen estadísticas todos los años. Nosotros como juristas tenemos que ser muy rigurosos y referirnos a hechos probados en sentencia firme. Nosotros, entre los incendios provocados, que son de los que nos ocupamos, vemos que cerca del 70%, 68% en estadística de la memoria de la Fiscalía General del Estado son imprudentes, son por imprudencia, porque quemas agrícolas sin controlar, por chispas en tareas en zona forestal no autorizadas, en zona de alto riesgo, en momentos de alto riesgo, muchísimas, incluso por falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos. Todo eso da lugar a incendios que en muchos casos llegan a ser muy importantes. Y luego están los intencionados, que son los que realmente el autor tiene intención de quemar el monte. Esos son alrededor, según la estadística de la Fiscalía, del 28%. Aproximadamente 28%. Ahora, dentro de los intencionados también tenemos que, a su vez, que distinguir entre los pirómanos, que son gente que parece un trastorno mental relacionado con el fuego, y los verdaderamente incendiarios, que los hacen por motivaciones muy diversas, que tienen que ver con algo que no es reconducible a un tipo, es por venganzas personales, por cuestión de... Intereses económicos, por ejemplo. Intereses económicos, peleas entre agricultores y ganaderos o cazadores incluso. Es una etiología muy diversa que no se puede reconducir a una única categoría. Y eso serían dentro de ese 30%. Es decir, de los provocados, el 30% serían intencionados, y hay que distinguir entre pirómanos e incendiarios, entiendo. Sí, sí. Los pirómanos son casi excepcionales, aunque se habla en general, porque se utiliza el término con muy poca precisión. Los pirómanos son sujetos que, en relación con la proporción total de incendios, son casi anecdóticos. Pero es verdad que son muy peligrosos porque no son controlables. Lo que más hay son incendiarios, digamos. Incendiarios. Y el problema con los incendiarios es que cuando se pega fuego al monte, es uno de los delitos, yo siempre digo, más difíciles de descubrir, de los más fáciles de quedar impune, porque adopta precauciones para no ser descubierto. Y el monte es algo que no tiene normas de vigilancia, porque se comete en horas nocturnas, se comete en zonas alejadas, y cuando se descubre la llama se está a muchos kilómetros del lugar. Y ahora, a partir de ahí, tienes que tirar de indicios de que alguien se lo haya encontrado, de que hay unas sospechas, en fin. La investigación es muy complicada, y muchos de ellos sacamos por no descubrir. O sea que muchos de los que incendian nuestros montes quedan impunes. Sí, no cabe duda de que dentro de ese pequeño porcentaje que son los incendios intencionados, hay muchos que no llegamos a descubrir. ¿Y qué se hace contra eso? Ahí no podemos hacer nada. Por eso tenemos que asumir como una realidad cierta de nuestra sociedad los incendios forestales. Siempre han existido y siempre van a existir. Tenemos que asumir que existen.
y es obligación de la Administración evitar que sus consecuencias sean catastróficas como está siendo ahora. Entonces, la labor de la Administración es prevenir y gestionar, y desde luego, si se da el incendio, extinguir a la mayor velocidad posible y de la forma más coordinada posible. Pero frente a la realidad de los incendios, poco se puede hacer, desde luego no elevar las penas. Las penas son más que suficientes las que hay en el Código Penal, y además está demostrado que la elevación de las penas que ya se hizo en 2015 por el Partido Popular con mayoría absoluta no ha servido para nada. ¿Cuánto es la pena de prisión y cuánto es el cumplimiento fiscal? Cuando una persona es condenada por haber provocado de forma intencionada un incendio, ¿cumple toda la pena y qué penas son esas? A ver, las penas son muy diversas según el supuesto, porque también los incendios son muy diversos en extensión, en naturaleza, en forma de comisión. Las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión si se comete con peligro o para la vida o la integridad física de las personas. Si es el incendio, digamos, básico, el que no tiene esas características, se dan 1 a 5 años de prisión. Y si es un incendio forestal agravado porque afecte a zonas de especial valor natural o en las proximidades de una población o unas circunstancias que están tasadas, serán 3 a 6 años de prisión. En cuanto al cumplimiento de las penas, se somete a las reglas generales de cumplimiento de pena del Código Penal, no tiene ninguna excepción, y ya sabemos que en nuestro país las penas están orientadas a la reinserción social porque lo dice la Constitución. Entonces, sigue el tracto de cumplimiento normal, llegado el tercer grado, tendrá cumplidas, creo que son 2/3 partes de la condena, ya tendrá derecho a acceder a permisos y todo esto. Una última pregunta, fiscal, y apelando de nuevo a su experiencia, porque hemos oído hablar de tramas incendiarias, de estos pirómanos que ahora usted nos acaba de explicar, de matizar cuál es el término incendiario, es de hecho el término, pero por su experiencia diría que podríamos estar asistiendo, por lo que hemos visto en Zamora, en León, en Galicia, a una actividad incendiaria organizada, o en todo caso, ¿eso cómo puede llegar a saberse? Mire, eso no es real, o sea, eso no es real. Esos son argumentos utilizados desde la política como argumento sencillo para darle algo a la ciudadanía, para empatizar con ello, igual que se pide la elevación de las penas, es solamente un argumento un poco para salir del paso, pero yo, por contextualizar un poco el problema, como le digo que esto se viene hablando regularmente, es algo reiterativo, le puedo recordar que el incendio de 2005 y hace 20 años de Guadalajara, que murieron 11 personas de un retén de bomberos, ocurrió por una imprudencia en una barbacoa. Que el incendio de la Sierra de la Culebra de 2022, creo que fue, que ardieron 33.000 hectáreas y murieron 4 personas, se produjo por un rayo. Que los que he tenido yo aquí en la provincia, los incendios más graves, han sido todos siempre imprudentes, y el único que teníamos constancia de que era intencionado, no conseguimos descubrir la autoría. En consecuencia, en todos estos casos siempre se habló de una posible trama, de que había un terrorismo incendiario. Todo eso no es real, no es real. La naturaleza del incendio es distinta en cada cual, y lo malo es que este año se dan incendios que se solapan unos sobre otros, se sobreponen porque no da tiempo a extinguirlos. Y no da tiempo a extinguirlos también porque la naturaleza del incendio, de los que tenemos ahora, debido a las condiciones climáticas, cambio climático, a la falta de gestión del monte, desborda las capacidades de extinción de cualquier dispositivo. Y eso hace que se extiendan y se vayan juntando unos con otros, pero desde luego yo en absoluto creo, por mi experiencia, que respondan a una trama ni a ningún interés oculto de ningún tipo. O sea, aquí no hay terrorismo incendiario ni tramas incendiarias. Yo iría alejando del lenguaje político este tipo de expresiones, porque no aportan nada y sobre todo caen en vacío. O sea, luego al final se van viendo las causas de cada incendio, cuál ha sido. Resulta que no tenía nada que ver con eso. Los que se acaban por descubrir, porque es cierto que hay muchos que ni siquiera tenemos la causa. También el MITECO tiene un apartado de causas desconocidas, porque hay muchos incendios que son de causa desconocida. Por eso digo que lo cierto es que el incendio forestal vive con nosotros y hay que aceptarlo. Lo que hay que intentar es evitar que las consecuencias sean las que están siendo. Pues Fernando Benítez, le voy a decir que me ha parecido muy interesante escucharle esta mañana, fiscal delegado de Medio Ambiente en la provincia de Málaga. Así que le agradezco mucho su pedagogía y sus explicaciones esta mañana en la radio. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Está aumentando la tensión política precisamente a causa de los incendios. El Partido Popular señala directamente a la directora general de Protección Civil
y la llama pirómana después de que ella criticase la gestión de las comunidades del Partido Popular que sufren los incendios. Virginia Barcones acusa al Partido Popular de crear contra ella una campaña de difamación. La directora general de Protección Civil es una pirómana más. Se ha dedicado en sus declaraciones a insultar a los gobiernos autonómicos. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué vale para intentar desacreditar a una persona? Aquellos que no aportan, que se aparten. Acaba de incorporarse a la hora de la ONU Ignacio Jurado. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás viendo el debate que lejos de calmarse parece que se encona día a día en medio de esta situación? Sí, yo creo, bueno, empezando por lo obvio, la elección de la palabra de pirómana en este caso es tremendamente desafortunada, pero bueno, yo creo que esto ya más allá, digamos, del uso del término, lo que nos muestra es que el Partido Popular a nivel nacional está bastante cómodo en esta estrategia de confrontación y que un poco ha producido cierta tensión con los PPs autonómicos, que han sido mucho más conciliadores, hasta que el Partido Popular Nacional un poco les ha llevado hacia esa estrategia, pero acabamos de ver al consejero extremeño, por ejemplo, agradeciendo la labor de Protección Civil, es decir, que incluso ¿no? Con el giro que hemos visto en las distintas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, a pesar de ese giro sí que hay un tono mucho más conciliador de lo que estamos viendo en el PP nacional. Yo creo que aquí lo que tenemos es un PP nacional con una estrategia de fondo de confrontación que va más allá de los incendios y que de hecho no repite, vamos a decir, algunos temas recurrentes como un gobierno ineficaz, un gobierno incapaz, un gobierno sectario, que también es algo que ayer decía Elías Bendodo, y luego también, en este caso concreto, algo que ya vimos, por ejemplo, con la Dana, este tira y afloja de responsabilidades. Estamos empezando a ver en algunas comunidades autónomas algunas protestas y el PP lo que está intentando llevar es la responsabilidad hacia el Gobierno nacional y desviar el foco de los gobiernos autonómicos y del ejercicio de sus competencias. ¿Cómo lo ves tú, Ricardo? Bueno, cuando se quiere hacer un frente contra Sánchez, es muy fácil para el Partido Popular porque tiene todo el poder autonómico. Prácticamente hay 3 comunidades autónomas que no gobierna el PP, el resto sí. Es decir, el poder autonómico del PP es formidable y así lo exhibe cuando tiene que agredir políticamente a Sánchez. Bueno, pero es que ahora resulta que toca, digamos, las duras, no las maduras, que es que la gestión es de las comunidades autónomas. No se puede escapar a eso. Es decir, el fracaso, en mi opinión, parcial que ha habido en esta situación, se ha aplicado todo lo que se ha podido. Estoy convencido de que las comunidades autónomas que son del PP, todas las afectadas, menos Asturias, realmente han puesto todo lo que tienen. La UME también ha puesto todo lo que tienen. Todo el esfuerzo lo ha hecho el Estado y las comunidades autónomas. Pero naturalmente las responsabilidades de las comunidades autónomas no pueden sustraerse a eso, lo siento. Es que está en la ley, es que sus competencias son autonómicas. Entonces el intento del PP en esto es estéril. No hay recorrido. Sería muy interesante que ya los presidentes autonómicos del Partido Popular nos dijeran cómo ha pasado lo que ha sucedido, cuáles han sido los problemas y cómo se van a poner en marcha políticas para evitar que esto se repita. Eso sería lo positivo. El otro debate, lo principal que hay que ver es que el Partido Popular incluso lanza ahora a Bendodo, que estaba como desaparecido, es decir, ya había sido un poco aparcado dentro del PP y ahora reaparece Bendodo con un discurso totalmente agresivo que efectivamente no se compadece, como bien se ha dicho, con los discursos de los propios consejeros y de las propias autoridades autonómicas del PP, que están mucho más contenidos y que agradecen a la UME y que agradecen la labor del Estado y de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, de Marlaska, de Robles. Ellos sí lo agradecen y resulta que Génova lanza a Bendodo para que agreda a la directora general de Protección Civil. Realmente creo que la situación no va a escalar más porque yo creo que la gente está muy harta de esto.